El poder de hablar sin filtros, cuando el carácter no nació del ego, sino de las heridas. Muchas mujeres no nacieron rebeldes, se volvieron fuertes porque la vida las golpeó primero. Si eres una mujer fuerte, directa, intensa, quizás no eres difícil. Quizás solo estás cansada de haber tenido que ser fuerte desde temprano y por tanto tiempo. Ya les suelto el tema. Y quédense hasta el final porque tengo una invitada muy especial. Será un episodio de mucho aprendizaje. Bienvenidos a Soltando Historias. Este espacio surge de la necesidad de comunicar, de querer expresar ideas, contar anécdotas de vida, entender por qué pasan algunas cosas y quizás encontrar en estas charlas respuestas a situaciones de vida. La idea es desahogarnos y debatirnos más a fondo, con conocidos, amistades, familiares y expertos en algunos temas de vida. Hablar sobre cosas que nos gusta y que no nos gusta tanto. Con este podcast los invito a que recuerden tantos momentos de su propia historia, a que se conozcan más a fondo, resolvamos dudas charlando y podamos enriquecernos con más información. Así que bienvenidos a Soltando Historias. Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Soy Luz Mariela, la Rolita en Miami, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Soltando Historias. Les recuerdo que este podcast pueden encontrarlo en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Deezer, iHeartRadio Podcast, Amazon Audible Podcast, Podchaser y también en YouTube. Espero que escuchen los episodios y me apoyen poniendo comentarios, así puedo saber qué opinan e ir mejorando. Que vean y compartan los posts que tengo en las páginas de Soltando Historias Podcast en Facebook e Instagram. Y si les gustan los episodios y creen que a otras personas les puede gustar, por favor, compártanlo. Hoy les tengo un episodio de mucho aprendizaje, pensando en tantas mujeres que les ha tocado ser fuertes desde tan jóvenes y su vida ha sido bastante difícil, pero ¿y qué es no tener filtro? No es decir todo sin pensar, es expresarte con honestidad, sin traicionarte para agradar, sin miedo constante al que dirán. Desde niño nos enseñaron a manejar y tener filtro. No digas eso, mejor calladita, vas a incomodar. O la más típica, ¿qué van a pensar de ti? Y todo esto es especialmente a nosotras las mujeres, pues debemos ser agradables, no molestar, no parecer intensas, no decir lo que duele. Y al final terminamos en nuestra versión adulta, callándolo todo y luego explotando o enfermándonos o viviendo apagadas. Y la realidad es que callar no nos hace más maduras, nos hace acumulativas de estrés, de enojo y resentimiento. El silencio no es paz, sino miedo. Y en mi caso, el haber callado para no incomodar, por el contrario, me incomodó a mí por años. Siento que es importante poder hablar y expresarse, pero hay otra versión de la que quisiera hablar en este episodio, de la que pocos comentan y evitan hablar. Porque sí, es importante hablar, pero ¿y cuando nos pasan cosas y los golpes son fuertes y nos toca a la fuerza seguir sin sanar, sin solucionar esos golpes que se van acumulando y hacen daño? Quisiera hablar de ese lado que nos ha tocado a muchas mujeres desde niñas, vivir situaciones demasiado difíciles, maltrato físico, maltrato psicológico, vivir en una familia disfuncional y aprender cosas que no necesitábamos porque sencillamente no era nuestro momento, no era nuestra edad para aprenderlo.
Hay un porcentaje gigante de esas niñas que ahora somos mujeres adultas y hemos tenido que avanzar y sobrellevar mil cosas en nuestras vidas y subsistir, aunque rotas por dentro. Y muchas no han sanado todo ese dolor del pasado. Y hoy de esas mujeres es que yo quiero hablar, porque nosotros juzgamos mucho las personas que no tienen filtro, las personas que son, entre comillas, busca problemas, alzadas, groseras. ¿Y por qué les decimos así? Porque su forma de hablar ante personas o situaciones no es la más tierna o la mejor. Porque cuando estamos adultas y nos damos cuenta de que las personas del pasado que nos hicieron daño y de las situaciones en las que nos involucraron, es muy difícil verlas y hacer como si nada. Y eso es lo que supuestamente tenemos que hacer. Por ejemplo, si una tía, un tío, un primo, el abuelo o alguno de nuestros padres nos maltrataron, nos hicieron un daño profundo, nos dijeron cosas hirientes que nos marcaron cuando éramos niños. Ahora que estamos adultos, ¿qué? Nos toca hacer como que nunca nos dijeron nada y solo decir, hola, te amo, gracias, bienvenido a mi casa, aquí no pasa nada. Y sí, muchas personas, casi siempre los victimarios, o sea, los que hacen el daño, simplemente hacen como que no pasa nada, pero las que cargamos la herida que esas personas nos dejaron, ¿qué? Y después en la adultez, cuando ya tenemos madurez y entendemos y podemos enfrentar las cosas, nos volvemos para la sociedad como agresivas, busca problemas, mal habladas, enemigas, porque ya no nos pueden hablar mal, porque ahora sí tenemos la madurez para recibir una crítica y poderla responder. Yo creo que en estas épocas hay que poner mucha atención a nuestra salud mental y eso implica poder expresarnos como necesitemos y ver lo importante que es hablar con honestidad con la gente con la que estás. Es verdad que hay gente que te apoya más, que te entenderá más, aunque sea por respeto y porque quizás conoce más tus raíces. Creo firmemente que uno tiene su círculo de personas, su, entre comillas, red de apoyo, así la llaman ahora, que son esas personas que han crecido contigo o que saben perfectamente quién eres, saben qué es lo que está pasando a fondo en tu vida y las situaciones que has vivido. Por ejemplo, uno puede poner una foto súper linda en el internet de un evento hoy y resulta que la estás enviando desde un hospital porque tuviste un problema de salud y ahí estás. Pero solo ese círculo de personas sí saben que tú estás en el hospital. Y tu filtro o no filtro no les afecta porque no necesitas tener en cuenta eso. Por otro lado, poder verbalizar los sentimientos que uno tiene, las emociones que sentimos, a muchos nos cuesta porque nadie nos enseña realmente cómo podemos expresarnos. Eso lo aprendemos del entorno. Entonces yo creo que es algo que al final es muy importante en lo personal y hasta muy terapéutico para ti, para mí, para cualquier persona que intente verbalizar lo que siente. Porque si no, al final lo tapamos con cosas. ¿Con qué cosas? Cosas como el celular, lo tapamos con compras, lo tapamos con adicciones como el alcohol, drogas, bueno. Y en ese punto no somos capaces de parar y decir, ¿qué me pasa? Y hay gente como yo, que le va bien y se expresa y suelta sus cosas escribiendo. Y es algo que también siempre recomiendo mucho. Yo, por ejemplo, he utilizado siempre el escribir diarios, escribir todas las cosas que siento, a veces grabar audiomensajes, anotar los nombres de esos sentimientos, hacer listas de cosas para mejorar mi estado de ánimo. También hay gente a la que le puede ir mejor hablando y hacer estas cosas es una forma de salir un poco de esa zona de confort y dedicarse un tiempo a sí mismo. A muchas mujeres se les juzga por no tener filtro, pero pocas veces alguien se toma la molestia en preguntar,
¿Qué les pasó para llegar ahí? Para este episodio tengo una invitada. Estoy súper feliz, emocionada, porque este episodio es muy diferente, porque tengo una persona muy especial junto a mí y me siento bastante cómoda hablando con ella, porque es una persona que no tiene filtros y aunque sabemos que para el 90% de las personas no tener filtros, según ellos es algo feo, es una falta de educación o algo que no está bien, la realidad es que no todo el mundo puede llegar a ese punto y se necesita madurez, autenticidad y liberación personal, pero también haber sufrido mucho para haber escogido protegerse con el escudo de la defensa. Pienso que ella puede ayudar a muchas personas a entender cosas. Y por eso quiero aprovechar que tengo esa persona aquí conmigo para hablar sobre lo que significa no tener filtro, lo bueno y lo no tan bueno, y lo que pensamos muchas personas sobre el tema. Lo que pienso yo, que quizás trato de tener cuidado y pongo filtros según situaciones o personas, y lo que piensa ella, quien no tiene filtros y solo suelta lo que necesita y ya. A mis ojos, a lo que yo he visto y conozco, para mí es una mujer luchadora, es como decimos en Colombia, una mamá berraca que ha sacado adelante a sus hijos, es esposa, hija, tía, hermana, y por el otro lado de la moneda ha sido una mujer muy resiliente, pues ha tenido que vivir situaciones bastante complejas desde muy joven, las cuales ha tenido que enfrentar a su manera, con poca guía y ayuda, y de ahí formó su personalidad. De ahí tomó sus decisiones y ha podido salir adelante. Ella es una persona que a mis ojos le tengo admiración, la quiero y quiero verla bien. Así que, sin alargar más esta presentación, quiero darle la bienvenida a Soltando Historias a mi hermana mayor, Sandra. Hola hermana, es un gusto que estés aquí acompañándome en un episodio de mi podcast para soltar historias entre hermanas, pero especialmente entre mujeres. No es para juzgar, sino para reflexionar juntas. Hemos tenido la oportunidad de tener conversaciones entre hermanas y hoy quiero hacerla aquí abiertamente en Soltando Historias. Quizás motivándolas o invitándolas a que si tienen una hermana, una mejor amiga, una prima, y se pueden sentar y ponerse a charlar sobre situaciones de vida y quizás ayudarse y darse consejos, sería muy especial. A veces dejamos que la vida siga y cada uno cargando con sus cosas, pero realmente cuando se tienen conversaciones como estas, quedas más liviana, sientes que pudiste soltar y tener a alguien que te escuchó, eso es muy valioso. Así que las invito a que hagan esta, entre comillas, terapia de soltar. Les va a gustar. Gracias por querer estar conmigo un ratico y soltar este tema tan controversial, pero tan real. Oh, entonces, bueno, primero es mi primera vez, entonces no sé mucho de esto y estoy nerviosa, así que bueno, Estamos. ahí vamos. Mi hermana es una mujer directa, fuerte, sin rodeos, pero detrás de ese carácter hay una historia que muchos no ven o no saben. Por eso quisiera empezar pidiéndote que nos cuentes sobre ti y qué piensas de los filtros, del tema general. Suéltalo todo, hermana. Bueno, entonces hoy sí voy a tratar de ser un poco más cuidadosa con mis palabras, porque sé que hay muchas personas que escuchan, no solo en Colombia ni en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, entonces voy a tratar de ser un poco más delicada en mi forma de expresarme. Pero bueno, ¿qué te puedo contar de mí? Aparte de lo que ya dijo, exactamente, creo que está bien acertada su descripción mía. Soy una persona muy fuerte, pero extremadamente sensible y es la parte que nadie ve. Soy una persona completamente generosa.
me encanta ayudar a los demás, pero soy muy dura también cuando hago las cosas. Entonces, la controversia, ser, no tener el filtro y hacer las cosas sin ningún interés, llega con un precio muy alto. Y bueno, eso es lo que venimos hoy a discutir. Sí, bueno, ser uno mismo no siempre es tan fácil y es que tener personalidad, igual como te convierte en una estrella, también puede ir en contra de los demás. Pero de ahí viene esto que todos pensamos o decimos, de que somos mundos independientes. Cada quien es según lo vivido, todos tenemos nuestra historia y de ahí es que nos formamos. La gente ya está acostumbrada a que cuando uno le pregunta al otro, ¿cómo estás? Siempre responden, bien, bien, ¿y tú? Y ahí se queda. Pero en el fondo no están bien. Todos tenemos nuestras situaciones, como dice la frase, la procesión la llevamos por dentro. Sí, tienes razón, pero eso creo que es lo que me hace un poco diferente. Siempre he dicho las cosas como son. Si estoy mal, estoy mal. Y si estoy bien, estoy bien. Y puedo estar mejor, pero no trato nunca de escudarme ante nada. Si estoy pasando por un momento desagradable, que todos los vivimos, y alguien me pregunta, ¿cómo estás? Desagradable, bien, mal, excelente. Y eso me ha ayudado a mí a soltar, como así como tu podcast, a soltar. Porque en esas pequeñas mentiras piadosas, como dices que la procesión llevamos por dentro, llega la parte en donde no estamos siendo sinceras. Entonces, cuando esa persona se va, tal vez, hubiera querido decirle que no estaba bien y no lo hice, y ahí empezamos a llenarnos de cosas en la mente que en realidad no funcionan. A mí me pasa que cuando alguien me pregunta, yo trato de decir bien y ya, y no cuento porque sé que si digo que mal o triste o algo así, me van a preguntar por qué. Y entonces quisiera no dar la explicación del por qué. Esa es la razón por la que yo como que me pongo ese escudo, ¿no? Y digo, bien, bien, sí, todo, y la cambio porque a veces no quiero dar esa explicación, ¿no? Porque no todo el mundo entiende cómo está uno. Sí, pero hay formas de ser sinceros sin soltar lo que está pasando. Podemos todavía seguir con nuestra vida personal, porque lo que pasa entre nuestra casa únicamente lo sabemos nosotros. Y para las personas de afuera, inclusive las de adentro, esa es la parte en que podemos trabajar y ayudarnos. Si estás mal, estás mal. Y si algo está pasando y uno no lo quiere compartir, ahí es cuando vienen los dichos de cada país y de cada... Bueno, ya tú sabes cómo es, o es por la vida o es por el día, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero empezar con su verdad. ¿Estoy Mm. bien o estoy mal? Sí, sí, suena bien. Por ejemplo, hablando de mí, yo siempre fui una niña muy introvertida. Me daba pena hablar y prefería no mostrar emociones, porque crecí en un entorno donde me enseñaron eso y aparte crecí escuchando, por un lado, el calladita se ve más bonita, el no hay que decir nada, el mejor aguantar, y por el otro lado recibía críticas de que siempre estaba enojada, de que era una niña de mal carácter, de la niña de la cara seria, la amargada, recibía palabras feas que me hacían daño y que me marcaron. Entonces realmente mi personalidad se fue haciendo muy por dentro, muy guardada. Y por eso tuve tantos momentos difíciles en mi adolescencia, donde realmente lo que buscaba era guía, soluciones a cómo mejorar mi vida y qué hacer, pero no las recibí. Y por eso en la búsqueda de salirme rápido de mi casa, resulté fue cargando con la responsabilidad más grande de mi vida, que fue ser mamá muy joven. Sin embargo, a raíz de eso, de convertirme en mamá y conocer una versión mía, tener esa pequeña bebé a cargo mío y tener yo que ver cómo le suplía sus necesidades de vida, como comida, cuidados y demás, es que me di cuenta de lo valioso y lo importante que es criar con amor, que estén para ti en esos primeros años, que vayas creciendo escuchando el tú puedes, el confía en ti, el tú lo vas a lograr, sigue avanzando, el no dependas de nadie, el trate de aprenderlo, el te amo. Obviamente en ese tiempo yo dejé de pensar en mí y en todo eso que me dolía y mejor me enfoqué en ella. Sin embargo, a mi punto de vista, lo que no curas, lo que no sanas de tu pasado, siempre está, siempre vuelve. Siempre por algún lado, aunque tú lo escondas, te busca y aparece. O por lo menos a mí me pasó.
Y por eso a raíz de eso ya tenía como casi 30 años y todavía tenía tantas secuelas del pasado, rencores, tristezas. Me di cuenta de que me tocaba hacer algo. Y ahí fue donde decidí buscar terapia psicológica y después de la primera me volví fan de las terapias y bueno, llevo años asistiendo a estas, aunque no son fáciles. ¿A qué te refieres cuando dices que no es fácil? Me refiero a que no es fácil tomar terapias psicológicas porque es remover todos esos recuerdos y situaciones del pasado para trabajar en ellas. Uno sufre porque mete el dedo en esas llagas y cicatrices buscando las respuestas. Y creo que lo que más duele es con los años uno darse cuenta que del daño tan grande que te han hecho y te recriminas a ti mismo el ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no tomaste esa decisión? ¿Por qué no dijiste nada cuando me trataron así? Pero las terapias pues valen la pena totalmente. Y aprovecho ya que estamos hablando de esto y me gustaría hacerte a ti y a todos los que están escuchando este episodio una invitación. Mi invitación para hoy es que a que se animen y vayan a una terapia psicológica si nunca lo han hecho. En estas épocas, en estos momentos, como sea que estés ahora mismo, a ver cómo les va, qué sale de ahí. Ténganlo en cuenta, escríbanlo sus cosas por hacer y cuando se sientan listos, háganlo por favor. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a agarrar la bola y coger la invitación. Yo solamente he ido a terapia algunas veces, no son muchas, las podría contar yo creo con mi mano, pero tengo la ventaja de que tengo dos terapistas excelentes y aunque no tienen licencia, para mí han sido las mejores terapistas de vida y son mis hijas mayores. Entonces tengo esa amigas, hijas, bueno, tengo todo ahí con mis dos niñas y bueno, está buena la invitación y vamos a seguir. Listo. Hablando de psicólogas, pues le comenté a mi psicóloga de que íbamos a hacer este episodio juntas. Le pareció súper chévere y me envió unas preguntas que serían importantes poder trabajar en ellas para encontrar las respuestas y quizás las personas que estén escuchando este episodio también las respondan. Así que vamos a leerlas y a responderlas, ¿te parece? Listísima. ¿Empiezas tú? Bueno, como quieras. ¿Me Sí, preguntas tú a mí y yo respondo o como quieras? empiezas tú. Listo. Entonces empiezo preguntándote, ¿cuál crees que ha sido el momento más duro de tu vida? Bueno, en mi caso estuve pensando mucho y realmente han sido 5 súper duros, pero bueno, para no alargar la cuestión, el que más pienso que me marcó fue la muerte de mi abuelito, porque ha sido, hasta el día de hoy, el hombre que mejor me trató y me ha tratado, me cuidó y creyó en mí, fue mi amigo y me tenía fe. Y al perderlo, siento que perdí una parte grande de mí. ¿Y tú? Respóndeme tú. Wow, pues yo casi nunca me quedo callada, pero hoy sí, sabes que tenemos algo en común, muy en común, aparte de ser hermanas. Yo también, mira, pienso que para mí he tenido unos momentos que han sido de impacto por el estilo de vida que yo escogí, que no es tan normal como el de las otras personas, pero todo me ha impactado en mi vida. Primero, haber tenido mis hijos. Wow, es un impacto, más que un regalo, ha sido un impacto bien grande y bueno, tenemos mucho tiempo para contar sobre eso. Otro impacto es vivir en una casa donde aparentemente me regalaban todo, o sea, amor económicamente. Yo era una niña que nunca sufría y yo nunca pensaba de dónde iba a salir mi próxima comida. Pero desafortunadamente me tocó vivir con el enemigo en la casa. Entonces, eso es un impacto muy grande, que un familiar, y estoy hablando de un tío, ahora a mis 50 años ya, puedo respirar y hablar un poco más de eso, pero vivía con el demonio en mi casa, entonces fue otro impacto. Y pienso que el último impacto y el más grande es el que compartimos. También perdí a mi abuela hace 4 años y el día que murió mi abuela, perdí todo. Todo lo que he llevado muchos años trabajando, como el amor, el respeto, que otras personas piensen diferente de mí por el cuento de que no tengo filtro para mis palabras o para mis acciones. Entonces llegué de adulta y quiero que mi familia se dé cuenta de que no es solamente una persona alborotada o lo que ellos tengan en su cabeza y quería estar ahí
pero muere mi abuela y se perdió todo. Se desintegró la familia, ya no es la misma dinámica y parece que los últimos 50 años de mi vida se esfumaron con su partida. Wow. Uh-huh. Bueno, ahora yo quiero preguntarte la que sigue. ¿Cuál crees que ha sido el momento más feliz de tu vida? Bueno, ese sí fácil porque fue definitivamente el nacimiento de mi hija. El día que me volví mamá, nunca lo voy a olvidar, me marcó mi vida y siempre recuerdo ese día con amor. Te hago la misma pregunta a ti, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Empiezo con una sonrisa porque no me lo va a creer. Aunque siempre pensé que el momento más feliz de mi vida había sido cuando lo mismo me convertí en mamá y tuve a mis niños en brazos. Debo decirte que el mejor momento de la vida lo tuve hace unos meses atrás, cuando por fin terminé de pagar mi último recibo de universidad. Oh my God, sí. Y bueno, yo estoy muy orgullosa porque les pude pagar la universidad a mis muchachos y ahorita cuando firmé el último lloré que hasta abrí la botellita de vino y celebré yo misma porque fue algo muy grande. Uf, claro. Ay, Dios mío. Bueno, siguiente pregunta. ¿Hay algo que no hiciste en su momento y que te arrepientes de no haber hecho? La verdad, cada cosa que he hecho en mi vida la he hecho completamente abierta, exactamente como lo pensé, sin importar jamás las repercusiones y cómo iba a salir. Creo que he aprovechado todos los momentos de mi vida al máximo y por eso digo que he vivido tan bien y tan mal. Entonces no hay nada en lo que yo diga, wow, debí, no, todo ya lo he hecho. Oh, genial, esa es una muy buena respuesta. Sí, Yo realmente sí me arrepiento de varias cosas, la verdad. Pero cuando madura y se da cuenta que pudo haber actuado de otras formas, pienso que fue cuando la primera vez que vine a este país, ¿te acuerdas cuando vivimos juntos? Sí, usted me recibió en el aeropuerto. Sí, en esa época siempre me quedó marcado de que debía haber pedido ayuda, debía haber buscado algún familiar aquí, debía haber hecho algo para que no simplemente me hubieran mandado de vuelta a mi país cuando no supieron qué hacer conmigo. Yo creo que debía haber hecho algo y eso se me quedó siempre ahí. Ya no recuerdo mucho de ese pasado, por suerte, pero las pocas cosas que me quedaron fue sobre todo esa. De simplemente un martes me dijeron el jueves te vas y ya. Y no tuve opción y debí haber hecho algo. Yo lo recuerdo el mismo martes. Creo que no fue opción. Me acuerdo cuando mi papá abrió la puerta, usted entró y él le dijo, empaque sus maletas ¿Sí? porque se va esta noche, el mismo día. Ah, yo lo tengo como que fue un martes no, y fue el mismo día. Ay, no, mi amor. Sí, después te cuento más. No, ya no quiero acordar. Bueno, entonces sigamos con la próxima pregunta. ¿Tú crees que las temporadas han hecho que la gente cambie realmente? Sí, yo pienso que todo ha cambiado, no solo en mi época y hacia acá, pero la diferencia de cómo eran los abuelos y cómo son nuestros padres y esta versión de nosotros y ahora aún más la cambiada versión de nuestros hijos. Sí, pienso que las temporadas van cambiando y todo se va haciendo diferente. ¿Y tú qué opinas? Definitivamente. Las temporadas, las modas, la tecnología y pienso que sobre todo en este momento el acceso al dinero nos han forzado a un cambio, no solo como personas, sino también en nuestra forma de vivir al 100%. Sí, total. Próxima pregunta. En cuanto a crianza de tus hijos, ¿ha sido más fácil con las chicas o con los chicos? Definitivamente los niños. Me parece que tener hijos hombres es una bendición, un paseo. Por lo menos en mi caso ha sido así. Yo soy una niña de 5 pies, bien chiquitita, pero mi hijo en cambio tiene 6 pies con 3 o 4 centímetros y es bueno. El respeto, el amor es una cosa increíble, pero definitivamente lo que hace, todos son hermosos, pero lo que hace la diferencia entre los hombres y las mujeres es que tal vez es fácil para nosotros ser un poco más duros con los niños, pero las niñas tienen algo y es que nos traen
quienes fuimos nosotras. Eso. O sea, reencarnamos en esa versión y generalmente ellas tienen la versión que a nosotros menos nos gustaba de nosotras mismas. Sí. Entonces es bien difícil trabajar con eso. Entonces me quedo con los niños. Uy, sí, total. En mi caso solo tengo una niña, o mejor dicho ahora, una mujer adulta, pero siempre he trabajado con niños y pienso que es más difícil criar mujeres. Desde niñas hay que cuidarlas mucho, enseñarles más valores y todo es como inversión más, hay que ponerle más cuidado, hay que hacerle más, hay que arreglarla más, con los chicos es como más relajado, que realmente no debería ser tan relajado a veces, pero sí pienso que es más fácil criar a los niños. Sí. Bueno, vamos con la próxima pregunta. ¿Qué quisieras decirle a tu yo del pasado, por ejemplo? A tu yo entre los 12 a 15 años. Uf, ese yo de los 12, de los 15, la época fue muy difícil. No me gusta mucho recordar mi niñez, sobre todo hasta los 15. Pero bueno, yo le diría que tranquila, que esto se mejora. Ya viendo mi futuro, ya sé que sobreviví, que pude salir de ahí. Y bueno, obviamente me gustaría decirle algo a mi yo del futuro, pero todavía no sé qué. Entonces, a la del pasado, pues le digo que vamos a salir de esta. ¿Y tú? Bueno, pues ahora a mis 50 siempre le pregunto a esa niña de dónde sacó tanta berraquera, valentía, seguridad para comerse a todo un mundo tan oscuro y tan solitario que fue para ella. Porque esa niña siempre fue tan exigente consigo misma y nunca se dobló hacia nadie ni a los demás. Porque esa niña decidió salir de su casa a tomar tantas necesidades y a pasar tantas necesidades cuando lo tenía todo. Y bueno, creo que esas son las preguntas que siempre le voy a hacer a ella. Dios. Próxima pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje que más quieres que tus hijos recuerden de ti? Facilísimo. Siempre, porque es algo que trato de hablarlo diariamente con mis hijos, siempre. La generosidad. Acuérdense que hay que ser generosos, acuérdense que todos, inclusive a esas personas que nos han hecho tanto daño, somos hermanos, somos un prójimo. Independientemente de las religiones y lo que las personas crean, me imagino que todos tenemos una creencia en algo. Independientemente del nombre de la religión, creo que eso es lo que nos permite hacer el bien sin mirar a quién. Y pues con ese ejemplo de vida creo que ha sido bueno para nosotros. Sí, total. A mí me gustaría que mi hija siempre recordara lo que le he dicho muchas veces, y es que todo depende de ti, de tus decisiones, de tu estilo de vida, de tus amistades. Tú eliges, tenemos ese poder de elegir, aunque eso signifique que tome decisiones equivocadas o que no nos vaya tan bien, pero uno mismo toma las decisiones. Así que me gustaría que mi hija siempre recordara eso. Bueno, pregunta. ¿Tú crees que nuestros abuelos y nuestros padres y nosotros somos el reflejo de lo que nos dieron? En una gran parte sí, porque pues ellos nos criaron, pero la idea es ir creciendo y madurando nosotros mismos y que podamos formar nuestras propias vidas. ¿Y tú qué piensas? En cambio, yo creo que no tanto como me gustaría que fuera, porque todos tenemos en general una buena mamá, un buen papá, una buena familia, el ejemplo de las personas que han salido adelante, de nuestros mayores, pero llegamos ahora a nuestro propio mundo en donde empezamos a seleccionar lo que mi mamá me decía, esto no me sirve, lo que mi papá me enseñó no me gusta, lo que mi primo me mostró no me lo como, y empezamos a ser nosotros mismos. Y si en este momento yo volteo a mirar, creo que no tengo mucho de nadie, de la única persona que tengo en mi ser es mi abuela. No hay mucho de mamá, de papá, de nadie más. Mi mayor influencia fue ella. Entonces creo que ella sí se quedó ahí. Okay. Bueno, sigo con la antepenúltima pregunta. ¿Tú crees que las personas nacen malas o se hacen malas? Yo creo que todos nacemos iguales, con las mismas oportunidades,
pero el proceso de crecimiento cuando tenemos que tomar decisiones es lo que nos marca la diferencia. El acceso al dinero, el acceso a la educación, todo esto ha causado un impacto cultural grandísimo. Sí, yo pienso que se hacen, que Uh-huh. todo lo que somos, que hacemos y moldeamos con la experiencia y las cosas las vamos haciendo. O sea, al final, igual, nacemos todos bien, digámoslo, ¿no? Y de ahí vamos aprendiendo y se toma la decisión, el mensaje que le dije a mi hija, o sea, uno es el que decide realmente hacia dónde irse. Entonces, sí, yo pienso que la gente se vuelve mala. Bueno, y aquí la última pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje de vida del que más puedes decir que es comprobado y que sí es así, del que más has aprendido? Yo aprendí que la gente da de lo que tiene. Y eso hasta hace muy poco tiempo realmente lo pude ver totalmente. Porque a veces tenemos expectativas y queremos que la gente nos dé una cosa y otra, pero resulta que esas personas no lo tienen, no pueden dar más. Así que sí, lo aprendí, de que definitivamente si alguien no hace algo o no te llena la expectativa, es porque no lo tiene, simplemente, y no es que sea malo, simplemente así como nosotros no llenamos expectativas de otras personas, hay otras que no lo tienen y ya, no, nosotros damos la esencia de lo que somos y lo que tenemos. ¿Y tú? Yo creo que el mayor aprendizaje de vida llegó en el tiempo, en el día, en las semanas, bueno, cuando descubrí que entre más generosos somos con nuestros semejantes, por supuesto, más bendiciones van a llegar a nuestros hijos. Lo practico todos los días y, ¿sabes? Yo las llamo bendiciones, otras personas las llaman, bueno, chicanear, bueno, no sé, para mí son las bendiciones de ayudar a personas sin que nadie lo sepa. Nunca nadie lo ha sabido, pero cada vez que hago el bien sin mirar a quién, algo hermosísimo pasa en mi casa. Entonces, si el ser generosos es lo mejor. Hay que tener mucho cuidado. Cuando yo me refiero y digo hay que dar todo a su prójimo, no estoy únicamente, aunque está incluido, no estoy únicamente hablando de la parte económica. El dar a las personas es estar ahí para ellas. 5 minutos de una llamada. Si alguien te necesita, dedica 5 minutos a escuchar a esa persona. Tal vez salves una vida. Me ha pasado. A mi esposo también. Entonces, cuando digo que hagamos el bien sin mirar a quién, ¿por qué no podemos abrir la puerta del carro a alguien que no conozcamos? No importa. Y se trata de eso. No solamente de dar dinero, no, es que hay cosas mucho más importantes que la parte económica que les podemos dar a nuestros semejantes. Sí, total, tienes toda la razón. Yo pienso que el tiempo es algo que vale mucho más que el dinero en estos momentos, en estos tiempos, y el que dé tiempito para algo vale mucho. Por ejemplo, tú que me estás dando tiempo para estar conmigo. Gracias. A ti. Wow, qué increíbles estuvieron estas preguntas. Sí me parecieron bastante difíciles de responder. Esta fue una terapia total, porque para responder estas preguntas tocó irse atrás y pensar tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste tú? En todo mi salsa, decimos así en Colombia, esto es una terapia que me pasa muy seguido con mis hijas porque ellas siempre quieren, cada vez que tienen un conflicto, quieren saber algo y pues la única forma que yo tengo de guiarlas es refiriéndome a mí misma, a mi pasado, buscando mi cajita de los recuerdos y así las puedo guiar un poco más. Yo te agradezco muchísimo por haber estado conmigo respondiendo estas preguntas, compartiendo una parte de tu vida, haciendo esta terapia de soltar cosas entre hermanas y estar un ratico conmigo. Que Dios te bendiga y aquí estoy para ti. Y gracias a ti por invitarme. Yo quiero leer unas palabras que escribí de reflexión para cerrar este episodio, pero me gustaría que las leyeras tú. Bueno, vamos a leerlas. Entonces dice, en conclusión, muchas mujeres no nacimos duras, nos hicimos así para sobrevivir. Este episodio es una invitación a entender de dónde viene nuestro carácter y decidir con amor qué partes quizás queremos suavizar hoy.
Hoy quiero dejarles un mensaje muy claro y con cariño. No todas las mujeres fuertes eligieron ser duras. Muchas lo fuimos porque la vida nos obligó, porque nadie nos cuidó cuando éramos suaves, porque callar dolía más que hablar. Y aunque hablando sobre este tema se entiende un poco más, sin juzgar cómo actuamos, quiero decirles que sanar no es perder carácter. Sanar es aprender a decir la verdad sin herirte y sin herir a quienes amas. Ojalá hoy te permitas bajar la guardia, aunque sea un poco, no para callarte, sino para hablar desde un lugar más seguro, más consciente y más en paz. Y bueno, hasta aquí este episodio tan especial. Les agradezco muchísimo su tiempo escuchándonos. Una vez más le agradezco a mi hermana. Y recuerden que siempre hay muchas cosas que soltar. Así que seguiremos soltando historias. Un abrazo con el corazón. Bye bye.